La cultura dominicana tiene en su haber algo muy importante. Y no solo lo decimos en términos de la dominicanidad, sino que en toda parte del mundo, de alguna manera u otra, siempre acudimos a la oración. ¿Qué es la oración, Joan? Saludos, gente, bienvenidos a Factor RD una vez más. La oración, una simple descripción que podemos darle es conversar con Dios. Tan simple como eso. Y cada quien tiene su manera de hacerlo, obviamente. Excelente, excelente. Es conversar con Dios, es hablar con Dios. Pero aparte de decirlo de esa manera, de forma muy sencilla, la oración es simplemente un diálogo. Es simplemente hablar y conversar, sea ya con Dios o sea con alguna otra deidad, entidad e incluso consigo mismo. El tema de hoy versa sobre esta interrogante acerca de la oración. Todas las religiones de alguna manera u otra utilizan la oración. En otros términos, Joan, también está lo que es el rezo. El rezo y la oración son cosas similares, pero muy diferentes. ¿Cómo puede ser similar y diferente al mismo tiempo? Bueno, paso a explicar. Cuando hablamos de rezar, hablamos de repetir constantemente una oración que, aunque si bien es cierto que tiene sentido, carece en muchas ocasiones de De ser genuino. O sea, como que no tiene... Es un patrón que como que lo tienen ya establecido, por así decirlo. sí. Que por ejemplo, cuando hablan del Padre Nuestro, siempre lo hacen de la misma manera. No es como cuando tú y yo conversamos, tú y yo no vamos a conversar siempre de lo mismo. Exacto. Y si conversamos de lo mismo, vamos a sacar quizá algunos términos diferentes en algún punto. Cuando Jesús da este modelo de la oración, eso es lo que él da, un patrón, Exacto. un modelo. Porque en aquel tiempo le decían los discípulos y le preguntaron, de hecho, que ahí es que viene esa paracha, de que le dicen, maestro, ¿cómo debemos orar? Y él le dice, cuando oren, háganlo de la siguiente manera y da un modelo de oración. Cuando repetimos constantemente un modelo de oración, se convierte en un rezo o en un mantra, si muchos lo creen así. Pero fíjate de algo, Joan. Por ejemplo, tú me preguntabas algo y para yo poder responder, tenía que esperar que Samuel me respondiera. Que de hecho yo venía hablando con Samuel vía WhatsApp sobre este tema. Y yo te dije, acabo de escribirle a Samuel, voy a esperar a que él me responda para darte respuesta. Ahí es algo, un detallito muy importante. Cuando nosotros oramos, esperamos respuesta. Pero recuérdate que no es, podemos decir que no es una conversación interactiva en respuesta inmediata, por así decirlo. O sea, tú a veces le pides algo a Dios, o sea, estoy hablando de la oración desde el término cristiano, cuando tú oras a Dios y todo esto, que tú pides algo a Dios, pero no es que tú vas a ver la respuesta en lo inmediato. Esta respuesta puede tardar días, horas, semanas, años, porque va a depender del propósito que Dios tenga para con esa persona que le está orando a Dios. Como puede ser de inmediato también. Es lo que te digo, puede ser inmediato. Puede ser inmediato, pero también tomarse un tiempo. Y cuando hablo de tiempo, estamos hablando dentro de la lógica del ser humano. Porque obviamente Dios, tal cual lo conocemos, habita fuera del tiempo. Pero Él utiliza el tiempo para nosotros. Entonces, cuando hacemos esta oración, cualquier clase de oración, que hablamos con Dios, primero, para una oración ser genuina y ser constante, tú debes ser sincero primero contigo. Porque por eso es
que cuando caemos en un modelo de oración y lo repetimos tal cual se nos enseñó, entonces dejamos de ser genuinos. Sí, pero oye algo. No, pero yo quiero, Joan, antes de que se vaya la idea, lo siguiente. Cuando dices Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, eso es simplemente un modelo. Sí, no es que hay que decirlo así constantemente. No. Es un modelo. Porque la necesidad tuya no es la necesidad del otro. La necesidad mía no es la necesidad tuya. Obviamente. Y es por eso que nosotros debemos ser modelo y pedirle a Dios de acuerdo a nuestras necesidades. Porque yo no le voy a pedir a Dios que me regale un vehículo cuando yo tengo 4. Tú sabes que en la forma de orar yo digo que tiene como diferentes etapas. Y paso a explicar. Cuando tú estás recién convertido, por así decirlo, tú tienes un acercamiento a una X denominación, fuera de lo que es el rezado, como tú lo dices, tú empiezas haciendo esa práctica de que tú tienes un modelo establecido, ¿verdad? Y tú crees que son las palabras exactas que tú tienes que decir. Con el tiempo, tú vas creando, aparte de que vas obteniendo conocimiento, tú vas creando como ese vínculo de amistad con Jesucristo, de amistad con Dios, y llega un punto donde tú ya te sientas a hablar como cuando tú estás hablando con un amigo. Y tú dices, por poner un ejemplo, yo voy a hablar contigo, yo no voy a venir quizá a decirte, Josué, mira, esta hora, yo que... No, a veces tú entras y dices, Señor, tú sabes que yo estoy aquí, tú más que nadie conoces mi situación y yo vine a plantearte esto, yo quiero que tú me des una solución. Y tú lo hablas como de una manera tan natural, como si estuviese hablando con otra persona. Ahora, claro, sin perder y tener claro que tú estás hablando también con una entidad que a la vez representa un rey de reyes, un señor de señores, que tú tienes que tener cierta reverencia, aunque tenga también cierta confianza. De acuerdo contigo en ese tema, lo que sucede es, Joan, que no existe, óyeme bien, un protocolo único para la oración. Me explico. Cuando tú oras, tú estás hablando. Claro. Entonces, hablamos de orar y no hablamos de hablar. Y es ese término de orar que uno lo ha santificado tanto que hemos perdido y nos hemos envuelto muchas veces en una nebulosa que creemos que orar es seguir un modelo repetitivo de palabras. Entonces, si cambiamos el término orar por el término hablar, entonces vamos a entenderlo. Y lo que queremos aquí es educar. Educar a toda persona, no cristiano, no protestante, evangélico, adventista, no. A todo aquel que nos escuche, que tiene la facultad de hablar sobre el tema de la oración, porque hablar es orar. Obviamente, una oración es un conjunto de palabras que tiene sentido y tienes un significado. Hay gente que se pone a orar, escúchame, prácticamente sin sentido y hacen vanas repeticiones. Pero por eso ya no lo están haciendo sin sentido. O sea, ¿verdad? no cae, eso no cae dentro del tema de la oración. Entonces, no importa el idioma en que tú lo hagas, no importa la forma en la que tú lo hagas, porque como expliqué hace unos minutos, no hay un protocolo a seguir para esto. Tú puedes orar sentado, acostado, exacto, puedes orar en voz alta, puedes orar en tu mente. Y cuando digo orar, estoy hablando de hablar. Lo único que cuando tú vas a hablar con Dios, tú tienes que tener cierta delicadeza, cierta sutileza y un dominio. Es más, tú debes tener un nivel de conciencia un poco elevado para poder hablar con Dios. Y si los jóvenes, los niños, tú les enseñas desde su temprana edad que orar no es más que hablar con Dios, entonces las cosas son fáciles, porque muchas veces ha pasado que tú buscas a una persona y tú dices, mira, yo necesito que tú ores por esto. Es que yo no sé orar. Yo no sé orar. Ciertamente. Pero decir no sé orar, pero al decir no sé orar, están orando. Están orando porque están hablando. O sea, al decir yo no sé orar, están orando. En muchas ocasiones yo me he topado con gente que vamos a hacer una oración, vamos a dejar a fulano en cabeza. No, varón, ore usted que yo no sé orar. orar. ¿Cómo o sea, que no sabe orar? vamos a estar claros que tú estás orando al decirle a la demás persona que tú no sabes
Pero hay una diferencia. Ahora bien. Hay una diferencia, escúchame. O sea, y yo quisiera ver que tú me digas, ¿qué diferencia existe entre orar e interceder? Bien, bueno, mira que lo que sucede, que ahí podríamos hablar de categorías. Digo, si tú quieres culmina lo que estaba diciendo, pero para que tengas la pregunta ahí en el aire, o agarrada ahí, esa diferencia me gustaría saber que tú plantees. ¿Qué diferencia hay entre orar e interceder? Porque entiendo Fíjate, que debe haber una diferencia ahí. Y te voy a explicar por qué entiendo que debe haber una diferencia. Lo que sucede es lo siguiente, es que dentro del conjunto de lo que es la oración hay clasificaciones. Porque si bien es cierto que para tú interceder debes orar, puede ser que tú estés haciendo otra cosa que no sea una intercesión y también estés orando. Lo que quiero decir es que orar abarca tanto el clamor, la intercesión, como pedir por alguien más, como pedir por ti mismo, como reclamar alguna otra cosa, y se subdivide. Entonces, en ese sentido, podemos clasificar la intercesión como un elemento de la oración que está segmentada específicamente en un objetivo. Pero oye algo, tú sabes que la Biblia, si te digo que recuerdo el versículo exacto, te estaría mintiendo, pero dice que hay alguien, o sea, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros. Entonces yo entiendo que hay un momento donde tú agarras y ya sea que te arrodilles, ya sea que lo hagas sentado, como tú dices, de pie, whatever, como tú entiendas que lo estás haciendo. Sin embargo, aún tú estando en silencio, no sé si te ha pasado que tú te arrodillas, ¿verdad? Y como que no te sale la palabra y tú lo que quieres es como sentirte ahí como descansando, como reposando en Dios, pero a la vez hay alguien que está intercediendo ahí. Tu espíritu de alguna manera, o el Espíritu Santo está comunicando, ¿verdad? Hay una comunicación ahí. Por eso decía que qué diferencia había entre interceder y orar. Sí, fíjate, Joan, qué interesante esto, porque como te dije anteriormente, la intercesión es parte de la oración. Lo que pasa es que cuando hablamos de orar, lo estamos haciendo de una manera más holística que la intercesión, porque interceder no es más que abogar por alguien. Por ejemplo, cuando hay alguien que está preocupado, está en un apuro, está en problema, y tú vas y interviene, porque interceder es intervenir. Sí, exacto. Intervenir por alguien más. El Espíritu Santo, de hecho, interviene a favor de nosotros, pero tú puedes intervenir a favor de alguien más. Entonces, yo puedo, en mis oraciones, interceder a favor tuyo, porque tú puedes tener una aflicción, puedes tener un contratiempo, puedes tener un problema, y yo, en mi oración, en lugar de pedir por mí o de hacer cualquier otra cosa, la dedico a interceder, es decir, la dedico a intervenir. Te entiendo. Te entiendo, pero te tengo ahí una pregunta. Entonces, ¿a qué se llama cuando cuando un cristiano le dice, por ejemplo, a una sierva va a morar? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sierva va a morar, o estoy orando con fulana. Sí. Tú sabes que eso me crea cierta inquietud. Me crea cierta inquietud porque hay una generación o un grupo de personas que entienden que para poder conquistar a otra persona, ya sea del femenino al masculino o viceversa, es como a través de Dios, pero es como si Dios fuera a hablar por ellos, como si Dios fuera, qué sé yo, una especie de marpiolo o algo así, ¿no? No, Samuel, ¿cómo diga que Dios es una especie de mampiolo? No, Entonces, digo que la tenemos gente... tenemos problemas. Estoy hablando No, Joan, porque aquí porque hay una falta grave en el ejercicio de tus funciones sí, claro, está bien, escúchame, como si presentador, como comunicador. Entonces, bueno, es una palabra coloquial en República Dominicana. Esto es factor RD. Arrodíllate y pide perdón. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Sí, aunque no tenga fuerza, levanta tu mano. Y hay que orar. Porque ¿cómo hacer esa? No, disculpa porque se siente ofendido, pero
Ok, pero hay gente que dice, siervo, vamos a orar. Bien, o sea, ¿qué papel juega exactamente Dios ahí en esa parte? Mira, debemos darle esa carga a Dios. Sí, mira, estamos contra el tiempo, Joan. Estamos contra el tiempo y ese es un tema muy largo, muy arduo. Pero estamos hablando de oración. Tocarlo, no podía quedar esa parte de la oración, sí. ¿no? Ok, vamos a explicar esto, mira. En la iglesia, a nivel, porque Samuel le pasó esto, mira, ve una joven que le atrae, le gusta, no, porque él estaba siendo sincero conmigo. Dijo. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente siempre quiere como un consejo espiritual y la aprobación de los padres. En ese sentido, le gusta una joven o a una joven le gusta un joven. Quieren la aprobación. Entonces, y aparte de la aprobación, quieren también un consejo espiritual y siempre van donde el guía, que es el pastor. Y el pastor obviamente le aconseja que primero ponga esto en manos de Dios a ver si es la voluntad. ¿Y cómo es el proceso? Te voy a explicar, mira. Yo nunca he orado con nadie. En la Biblia. Yo nunca he orado con nadie. En la Biblia se te nota, varón. Mira, en la Biblia no, que usted tiene que hacer su diligencia, varón, yo entiendo. En la Biblia. Entiendo yo, me disculpa, En la Biblia. Voy a hablar. En la Biblia hay varios pasajes que enseñan que hombres de Dios, parábola, parashá, pasaje, como tú quieras llamarle, hombres de Dios fueron guiados por Dios. Yo tengo un concepto diferente de eso. Para conseguir su esposa. No, pero ahí está. Abraham mandó a un siervo de él para que fuera a buscar a la esposa al hijo. Claro, pero no, pero hubo señal, líder. Hubieron señales ahí. Hay que meterse al texto bíblico. Pero este hombre te va a dejar pastorear del diablo tú ahora. No, está bien. Dale, entonces, ¿cuál es el proceso de pero déjame concluir, porque es que tú me haces una pregunta y cuando voy a hablar tú no me dejas concluir. El proceso de o tú siempre vives interrumpiéndome. El proceso de 2 siervos, ¿cómo es? Ya que estamos hablando de la oración. Orar es hablar. Ellos tienen que hablar. Sierva, ¿qué es lo que es? No. Tranquilo, siervo, aquí te sabe, siervo, pero usted se ve bien. Mire, sierva, usted sabe que yo tengo varios años congregándome aquí y usted también, y yo veo que usted está sola. Sí, pero ¿qué usted me quiere decir, siervo? Vamos a orar. Pero yo oro todos los días. Pero entonces, espérate. Si le dice vamos a orar, y orar significa hablar. Sí. Pero yo no creo que no. Así, ¿no? Ya, fuera de chelcha. Okay. Sierva, mire, vamos a poner esto en manos de Dios. Vamos a hablar con Dios para que Dios confirme si lo de nosotros a Él le agrada, pero ya usted sabe que usted me gusta. Usted está dispuesta a... Ya le dije, sí, siervo, vamos. Entonces tú vas a hablar, pastor, mire, estoy orando con fulana. Es para que ya haya como algo más o menos. Ese es el proceso que se da. Okay. Fuera de ahí, son vagabunderías permitidas dentro de la iglesia porque se permiten. Pero ese es el proceso que hasta ahora yo estoy conociendo. Y eso que yo he visitado muchas iglesias y sé de lo que te estoy hablando. Bueno. En conclusión, entonces. Entonces, en conclusión, señores, orar es hablar y para los cristianos, hablar con Dios. Cuando usted vaya a hablar con Dios, sea sincero primero con usted y luego sea sincero con Dios y hable con Dios como si fuera un amigo. Primero, esperando una respuesta de Él. Segundo, confiando en que Él va a solucionar su problema. Y tercero, y no más importante, creyendo que las cosas se harán así. Entonces, en conclusión, que oren por este programa. Oren por el programa. ¿Verdad? Hay una parte en la oración que la acción, esa acción es darle a la campanita, suscribirse, dejar el like. La fe sin obra muerta. Y recuerden que Factor RD llega a todos ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.